Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. En esta ocasión me acompaña Mario Posada. De verdad es un placer siempre, Mario, tenerte acá en Gracias, el Jimmy, podcast. por invitarme a tu podcast. Mi podcast, dice. Hoy vamos a hablar de fútbol, vea, de aquellas buenas épocas del fútbol nacional. Creo que ya con Mario nos separan que 3 años. Vos tenés 46, yo casi 42, 4 años por ahí. Pero creo que la época de los 90s, pues sí, cuando yo iba al estadio, que mi tía me llevaba a ver a la Alianza. al FAS, no, me al llevaba a ver al FAS. Sí, en tu caso, ¿vos recordás el primer partido que fuiste a ver al estadio? Sí. ¿Y a qué estadio fuiste? Al Cusca me llevaron a ver un partido de la selección Hacia acá, por favor. contra el Trabuco de extranjeros que armaban. Yo sé cuál es el Trabuco. Ajá, de clima. El Trabuco FC. Así armaban esos partidos de la selección nacional. Clima, clubes de la Liga Mayor. Ajá, así se llamaba Clima. Clima. Ajá, en el Cusca. Sí. No sé cómo mi mamá consiguió un palco y me llevó. ¿Fuiste a palco? Sí. Y vi ese partido, o sea, los extranjeros que jugaban en la primera división armaban un trabuco y jugaban contra la selección nacional. Eso era bastante común en aquel entonces. Okay. Ese fue mi primer partido. Yo me acuerdo que fui al Oscar Quiteño a ver un FAS Apaneca, varón. Fue allá por 1992, no sé, por ahí. FAS Apaneca, ese fue el primer partido que fui a ver a Santa Ana. Yo conocí al extinto Tiburones, conocí el Apaneca, conocí el Santa Clara, conocí el ADET, aquella final de Pero ADET. vos no viste jugar a la UCA en primera división. Ah, no llegué a tanto. O al José María Gondra, no sé cómo se llamaba, que estaba en la UAS todavía y estaba la UCA en primera división. No llegué a tanto. Entonces, pero me acuerdo de aquella final Firpo ADET que tiraron como 45,000 penaltis. Pues yo me acuerdo de la de Firpo Cojutepec. Vaya, vi jugar al Cojute también. Sí, jugar al Cojute, que en Cojute jugaba Percival Pigot. Sí. Rodinei Martins. El Tatara Guevara. No, Rodinei vino después para Marte. Marte, ¿verdad? Marte. Pero Percival Pigot jugaba en Cojute. Pero bueno, por esa época vamos a hablar y les presentamos de una vez, como media hora después, les presentamos de una vez a nuestros invitados. Hoy nos acompaña, Vladimir Fernández Alfaro y Carlos Mario Joya. Bienvenidos. ¡Bravo! El primero arquitecto de profesión y exárbitro mundialista. Fue el primer árbitro salvadoreño que estuvo en un mundial, Corea y Japón 2002. Árbitro mundial mayor, aunque también ya había estado en otras competencias como Juegos Olímpicos, por ejemplo, estuvo en Sydney. Y Carlos Mario Joya, exjugador de la gloria Luis Ángel Firpo. Seleccionado nacional también. Seleccionado nacional. Y los dos compañeros nuestros acá. Y ahora tenemos el honor de poder compartir con ellos acá en el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Así que bienvenidos, caballeros. Gracias, licenciado. No, hombre, sin licenciado. Gracias. Mario y Jimmy. Gracias, la verdad que es un alto honor y privilegio estar en este maravilloso set de entrada. Lo felicito porque da un cambio diferente a aquellos sets antiquísimos que ante el modernismo que tiene, da un gusto y acogedor para estar en una oportunidad como la que ustedes están brindando ahora. Gracias. Ya no sé qué decir. No, hay que decir también de que el profe Vladimir trabaja en la departamental de Indes en La Libertad. Sí. Ahí está ayudándonos y el profesor Carlos Mario Joya pues trabaja en la departamental de Usulután. Sí. Así que Carlos Mario se vino de Usulután y el profe Vladimir Fernández Alfaro pues nos acompaña, como ya lo decía Mario, de la departamental de La Libertad. Creo que la conversación, híjole, yo estoy tratando de ver por dónde le entramos, pero creo que si nos vamos a lo básico, primero con don Vladimir, ¿cómo comienza o cuándo comienza o cómo llega al arbitraje? Porque lo hablábamos fuera antes de comenzar a grabar y me decía, porque yo le decía, mire, ¿y en su familia hubo algún árbitro? Pues porque de repente algo te marca, ¿no? Algo de tu familia te marca, pero me dice que no había nadie y que hasta se sorprendieron en su familia cuando se toma la decisión, ¿no? Sí, la verdad que fíjense que todo nace del fútbol, ¿no? Una familia que sí identificada con el fútbol
siempre hay alguien que sigue los pasos de 11 hermanos, un padre que le gustaba el fútbol. Y entonces, en aquella época, AFC era dirigido por el señor presidente, el licenciado Héctor Palomo Sol. Y entonces tuvimos una plática y me dice, ¿tú quieres sacar el curso de entrenadores? Lo saqué, en aquella época no había D, era del C para arriba. Y entonces lo logré obtener con una buena evaluación. Entonces viene y después me voy como representante. Leguleyo era enemigo acérrimo, crítico de los árbitros. Jugando ¿Usted fútbol. era enemigo de los árbitros? Sí, jugando fútbol. Entonces vengo y me dice el profesor Agustín Molina Segovia, que es de Oriente, Ajá. connotado árbitro internacional e instructor, me dice, Vladimir, yo quiero que usted vaya al curso de árbitros. Entonces yo le decía antes, entrado al programa, a Jimmy, que cómo era posible que yo era entrenador, jugué fútbol y no sabía las reglas del fútbol. Yo particularmente decía que era lo más caótico de un futbolista nuestro, salvadoreño, no saber las reglas, que si las supiera fuera un poco diferente. Entonces me interesó cuando agarré el cuadernillo, que en ese año era como leer la Biblia o tener la Biblia en la mano, porque no la podía tener cualquiera, sino que los sacerdotes o los pastores. Las reglas de juego también. El IFAB y la FIFA todavía no habían dado rienda suelta al manual de las reglas de juego para que todo el mundo las conociera. Entonces, cuando yo tuve ese librito, la Guía Universal de las Reglas, que así se llamaba, me empiezo a enriquecer del contenido. No, vamos a hacer el curso y yo voy a aspirar a algo. Afortunadamente ya había salido de mi carrera de arquitectura y entraba con todo al arbitraje, y eso, quiera o no, le da cierto caché, cierto respaldo, cierta fortaleza para continuar en algo que a uno le gusta, como es el fútbol. Así me introduje, y fíjense qué curioso, Agustín Molina Segovia me invitaba a ANAF, y por error me voy para el Centro de Capacitación para Árbitros, que ya Dios quiso que fuera ahí, porque allí salieron y se han parido los mejores árbitros de El Salvador. Estamos hablando de Tomás Herrera García, José Carlos Ortiz Cardosa, Leonida Rogel, Wilfredo Leonel Torres, David Enrique Vallamaya, en fin, una secuela de árbitros connotados, José Antonio Gómez Santos, que en paz descanse, e instructores a la vez. Entonces, caí bien y había una argolla en el arbitraje que no era fácil entrar. De los que les he mencionado, era una argolla que entrar allí, pero yo sabía qué era lo que quería y no me iba a entretener mucho a estar estancado en una liga de tercera división. Antes era Liga de Ascenso y Liga Mayor B. Sí, sí. Entonces no me iba a entrampar ahí, sino que le iba a dar hasta donde llegáramos. ¿Qué año es eso, profe? 1985. 85. Sí, 85. ¿Y ahí ya se gradúa como árbitro? Se gradúa, primero es la categoría oficial y luego se obtiene a un par de años la categoría nacional. Ok. Fíjense qué curioso que yo llego el 85 y el 83, 84 ya estaba dirigiendo, acompañando a José Carlos Ortiz Cardosa, el mejor árbitro del Salvador en esa época. Yo naciendo estaba. En un juego internacional. O sea, él como principal. Él como principal, yo como en esa época se llamaban jueces de línea. Hoy árbitros asistentes. Okay. Entonces viene y él me seleccionó para que yo fuera en el equipo arbitral. Okay. Un partido internacional, un 6 de agosto, que se celebraba en las fiestas, un partido siempre. Y entonces ya de ahí doy el salto, y le estoy hablando en 3 años, 4 casi, en primera división. Mi primer juego como árbitro de Liga B fue en la cancha que prácticamente la desapareció la actual alcaldesa de allí, donde jugaba el Pipiles en Antiguo Cujerlán. Okay. Linda cancha. Y el primer juego en primera división fue a dirigir a Luis Ángel Firpo, allá en la cancha de Luis Ángel Firpo. ¿En qué año? En 1987. Okay. ¿Y ya estaba el profe? No, eso le iba a preguntar. Todavía no. Y miren qué curioso, que yo sentía que como árbitro la cancha me daba vueltas porque tenía la costumbre, todavía ya estaba don Sergio,
de regar la cancha como a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, y el partido era a las 11. Adet jugaba a las 11, ¿verdad? No, Firpo. Era Firpo. Pero eso, el vapor que generaba allá en más Usulután. En Usulután. Ay, perdón. y esos venaditos andaban en su mejor época. Sí, claro. Sí. No, era un equipo que Profe, no se pero en aquel momento no estaba dividido, es decir, usted podía ser central y podía ser auxiliar, ¿verdad? Podría ser así línea, es, ¿verdad? así es. Ajá. Es una cosa muy bien. En esa época todavía no se había dado la especialidad en el arbitraje. Fue en el Mundial del 1994 en Estados Unidos, cuando la FIFA empieza a preocuparle por una desacertada acción de juego en un Mundial con Cardelino y un árbitro. Fíjense qué cosa, dicen que la piedra tiene que ser del mismo para que pegue, ¿no? En ese caso, un uruguayo y un argentino se estropearon. El uno quería ser árbitro principal y no juez de línea, entonces le sancionó, se acordará, Marito, quizás, de un penal fuera del área como 1 metro y condenan al árbitro. Al siguiente partido le ponen al juez de línea de principal y al principal como juez y el principal. En esa época era tremendo jugar como árbitro. ¿Por qué? Porque el Cardelino, un connotado árbitro, en esa época fue condenado, se la pagó el compañero y a los dos los mandan para la casa porque no funcionaron y lejos de eso, allí nace prácticamente la decisión de especializarse. Sí, entonces, en ese entonces mi buen amigo y querido padre del arbitraje, el ingeniero Torres, me dice, Vladimir, consideramos que podés prepararte, que podés hacer esto y vamos a aceptar ser árbitro. Torres Humberto, ¿verdad? Sí, Torres. Si no te gusta, me dijo, el otro año cambiás y pasás como principal. Y créanme lo que esa experiencia me sirvió a mí para decirle a los árbitros que el 75% de las decisiones que se dan en un partido son emanadas o dirigidas de un árbitro asistente, con sus señalamientos. Entonces, esa experiencia dice que si la autoridad máxima es el árbitro principal, pero quien dirige el partido desde la banda tiene una influencia porcentual increíble para la toma de decisiones. Es increíble, pero experimentándolo y viviéndolo. Y ¿saben qué cosa? Que su servidor se divirtió jugando en la línea de banda todo el tiempo, porque se siente la esencia de un partido de fútbol a través de la banda, sancionando o tomando decisiones como fuera de juego, que es una clave del fútbol, claro. Y la regla 12 con respecto a las faltas y conducta antideportiva, que son tremendas, ¿no? Y tener la visual justo cuando el balón sale o no del terreno de juego para estar auxiliando al árbitro en todo caso. Una experiencia muy bonita en la que se origina o nace a este servidor de ustedes como árbitro de fútbol. Ok, en eso entonces, para ir un poco a la par en cuanto a las preguntas, él habla del 87, Carlos Mario en el 87, ¿qué hacía? Cursaba 7º grado. 7º grado, sí, ok. pero ya estaba vinculado a Firpo. ¿Ya? Sí, a través de los procesos formativos. Las canteras. Sí, del Firpito juvenil. Ajá. Así se conocía en esa época en Usulután. Okay. En mi caso, mis inicios se combinan algunos elementos bien importantes. Primero, por ser hijo de una madre futbolera. O sea, mi mamá no lo practicó, pero era una madre futbolera. Le encantaba el fútbol. Extremadamente futbolera. Okay. Ahora, la oportunidad que yo tengo en Usulután de estudiar en un colegio que está a la par del Sergio Torres, del estadio, ¿verdad? Más el apoyo de mi hermano mayor, ¿verdad? Que Dios en gloria lo tenga. Prácticamente eso me permite a mí conocer el planeta Firpo. A tal grado, no me da pena decirlo, pero... Y tampoco me considero un mal estudiante, pero muchas horas clases las perdía por estar en el muro que divide el Sergio Torres con el Colegio Centenario en aquel entonces, que ahora es el Liceo Británico, por estar viendo los entrenamientos de aquella época de los Peñero Vázquez, ¿verdad? Sí, Abraham el Peñero Vázquez, ¿me entiende? Que era en ese momento, era el jugador ícono de Firpo, el capitán en esa época. Entonces, y así muchos jugadores, ¿verdad? Carlos López Neves, el brasileño. Sí. O sea,
el Amadeo el Tractor Machado, me acuerdo que jugaba todavía en Sí, Firpo, exacto. ¿verdad? Entonces, 87 estamos hablando. no, le estoy hablando, licenciado, 84, 84. cuando yo iba a cuarto grado. Sí, Ok. el director Machado. Iba a cuarto grado. Entonces, recuerdo que mi mamá, una mujer emprendedora, tenía su negocio en el mercado y me decían mis hermanos mayores, pongámonos las pilas a venderle a mi mamá la mercadería para que a las 2:30 nos vayamos para el estadio. Al estadio. ¿Ya? Entonces, 2:30 guardábamos la mercadería y no nos íbamos al estadio, nos íbamos al estadio, al Colegio Centenario. O sea, a ver el partido desde el muro, ¿verdad? Porque a veces no logramos pues sí. obtener el dinero para Pagar la entrada, claro. Sí esperábamos que el juego iniciara el segundo tiempo. Ahí sí nos íbamos a meter al estadio, ¿verdad? Porque ya Sí. en esa etapa del partido ya las taquillas ya se cierran, ¿verdad? ¿Quiénes más estaban en ese Firpo, profe? ¿Se acuerda? Manfredi Chicas, Raúl el Guardia González, El Guardia González. Raúl el Está Guardia feliz, González, ¿no, sí. El Está finado negro, Esteban el Negro Méndez, Méndez, un sí. zaguero central. Siempre había un apodo. ¿verdad? Sí, Sí. sí. O sea, siempre estaba, el avión Casadei, por ejemplo, correcto, ¿verdad? es Obviamente correcto. mucho más atrás. ¿verdad? La Colegas de araña, Magaña. colegas de ustedes por ahí tenían esa Ponían esa los facilidad, apodos, esa los- facilidad de la poder gente poner- de radio. Es Sí. correcto, Sí. es correcto. Don Arnoldo va 3 millas también, que Sí. Dios lo tenga, se Sí. caracteriza por eso. Ajá. Entonces, así es que, ¿Y usted cómo le decían? pues don Arnoldo, el pequeño acorazado, me decía, El pequeño El el corazón. pequeño acorazado. acorazado, así. Una vez le pregunté, viajando para Los Ángeles, un partido contra Necaxa de México, y me dio una explicación, ¿verdad? Del por qué. Tipo fuerte, aguerrido, que jugás con el corazón en la mano, que te jugás la vida en cada pelota dividida. Entonces, por ahí, el pequeño acorazado. Ok. Defensa. Pues yo debuto en el año 90 con Firpo, Ajá. como juvenil. El técnico era don Juan Carlos Masnick, Sí. Masnick, uruguayo, Uruguayo. Uruguayo. Sí. mundialista en el Mundial de 1974, Alemania. Bueno. En ese momento los clubes de Liga Mayor A, Clima, determinaron realizar un torneo de copa. Se jugaba por región. Recuerdo que la primera fase nosotros nos tocó eliminarnos con Águila, Fuerte San Francisco, Dragón y Firpo. En ese Dragón estaba Raúl Díaz Arce. Sí. En ese Dragón estaba Raúl. Es más, yo conozco a Raúl Díaz Arce Desde siendo ahí. juvenil jugando O contra sea, que él. el día ahí salió. Sí. ¿Mm? Sí. Raúl Ignacio Sí, Díaz sí, Arce sí, del sí. Dragón. Y- Gran Incluso- goleador. Sí, claro. Incluso Y también Tuvo una estaba el Gillo experiencia- Muñoz tuvo una- también ahí, ¿no? Sí. Sergio Iván Muñoz. Ajá. Pero Raúl Y sí. tuvo una experiencia corta en Guatemala, en el Jalapa de Guatemala. Jalapa. Jalapa, Ok. Guatemala. Sí, ojalá. ¿Verdad? Cuando él comienza a destacar en Dragón es cuando Sí. don Sergio, Mire, en el 89 es que hay el primer título de Firpo, ¿verdad? 88-89, cuando, Sí. cuando el arquitecto Ajá. mencionó, o usted mencionó la final Firpo Cojut, Ajá. fue la primera vez que yo entré al Estadio Huatlán como aficionado. Como aficionado. Sí, como aficionado. En el esa 89. final, en esa final Firpo Cojut. ¿Y usted no estuvo ahí como árbitro, profe? No. No. 88, 89. 89 ¿Cómo fue no? Firpo. ¿Cómo no? En la primera, sí, en la primera final, cierto. Sí, Firpo Cojutepeque, Sí, Firpo sí. Cojute. que Sí. En era penales. en penales. Ajá, que lo Con- gana Firpo. Con gol de Cárcamo De Batres. Cárcamo Batres. Sí. Se Leonel fueron Cárcamo a tres tandas de Sí, sí, No, sí. en ¿no? esa, que metieron que como hasta 13 penales hubieron. No, esa fue Adet. No, esa fue Adet. Esa fue Adet. Esa fue en el Adet. 2002. Adet, Sí, Fue, esa fue la Firpo semana Adet. que muere don Sergio Torres. Sí, sí. Esa final Firpo Adet es la Sí, final, sí, sí. es la final, Vale. Ah, pero sí, es la después. final. Sí, 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 sí. justo en esa semana muere Sí. don Sergio y se imagina el grado de motivación de nosotros Sí. para jugar a esa final. Sí, Sí. Vea, claro. uno de los, quizás, sin temor a En- equivocarme, de los máximos dirigentes Sí. De lo- Entonces en el 89 usted como aficionado. como aficionado. Y usted como Usted árbitro. como Sí. árbitro. Yo Qué tengo cosa. recuerdo de ese partido por los nombres que llegaban o sea, que conformaban ambos equipos. Es decir, yo recuerdo en Firpo, bueno, Yo lo complemento, sí. va, Carlanga, No, Raúl No. Chamagua. Chamagua, Sí, el Raúl iluminado. Chamagua. Trigueros y Cárcamo, No, Sí. jugaba Cárcamo y Martín Dufó. El- Giovanni jugó de el contención. en esa peruano. final. Sí. El peruano. es correcto. Estaba Martín Duf, pero también había otro peruano, que era Miguel Seminario, si no me equivoco. Jugando adelante con El Chema delantero, Batres. ¿verdad? Sí, sí. Estaba Fernando, Fernando de Moura. de Moura. Sí. Sousa de Moura. Cienfuegos. Genial. Estaba Mauricio, Sí. el recluta Portillo. No,
todavía no había llegado. No había llegado. Estaba Luis Arnoldo Quintanilla. Por derecha. Ah, sí. Sí, por derecha. Por izquierda, ¿quién jugaba? El Flaco Estrada. El Flaco Que Estrada. surge en el José Sí. María Gondra, en el Sí, recién en la el muerte equipo Estrada, que sí. Ahí Él era la muerte Estrada. La muerte Estrada. Ah, ok. ¿Quién más estaba delante? el medio campo jugó. Osbel Zapata estaba ahí. Pero en el banco. Sí, Ah, Estaba ok. José María Batres, Chema Batres Chama Batres y Sí. Miguel Seminario. y Seminario. Ese fue ese era el equipo. Y del otro lado, ¿cómo se llamaba el portero? Vargas, Mauricio Mauricio Vargas. Sí. Mauricio. De los panameños que estaba Poyatos, Alfredo Percival Pigot el Tátara Guevara. y Tatara Guevara. Sí. Sí. Estaba el Tuco Alfaro, si no me equivoco. Rugamas, Y Rugamas también, La La ¿verdad? Fiera Alvarado. Y la Fiera Alvarado. El- Lorenzana Ragazona también estaba ahí, ¿no? Jugó de central con Poyato. Ajá. Sí. Con Poyatos. Entonces era famoso por la barra, ¿cómo se llamaba la barra? Los Chorigans. Los Chorigans. Los Sí. Chorigans Los Chorigans. y el patrocinio que era Fanta. Fanta. El No, uniforme- yo aquí también estoy de De- público, no te preocupes. Aquí No, sí- es que es cierto. algunos o sea, sí, yo recuerdo yo el algunos sí lo ambiente en el recuerdo. Cusca, esa final fue... Muy yo bonito. tenía 10 años y Ujú. ahí fue que yo dije, pues el fútbol, Sí. qué buen espectáculo, porque obviamente Sí. la emoción y llega y se define en penales, Sí. Cárcamo Batres Le regala el primer título a Firpo. hace el último, el título, el tiro del gol, entonces era como que, qué emocionante, ¿verdad? En Cojutepec que había un goleador de raza que tuvo muy poca oportunidad en selección nacional. La Gallina Aventura. La gallina, la Joaquín, gallinita, sí. no, No. Hugo. No, Joaquín, Hugo. Hugo, Hugo la no, gallina. Joaquín es el otro, ¿verdad? Sí, Joaquín es sí, el de, sí. Sí. Un centro delantero goleador, pero que en selección tuvo poca fortuna. Sí. Le da poco espacio. Es ¿Te cierto, acuerdas? Arquitecto? Es cierto, sí. Ok. Sí. Yo quiero preguntarle entonces en qué momento es que se cruza la vida futbolística de ustedes dos también. Cuando ya debuta usted en primera división, en el 90. Y el arquitecto, para mí, ya era un árbitro o asistente Ya consagrado. Consagrado. ¿no? ya consolidado. Sí tuve el placer de ser dirigido. Y me acuerdo. Sí. O sea, el arquitecto Vladimir Fernández Alfaro, que ahora tengo el placer de ser su compañero de trabajo, Gracias, Juan. nunca antes vi a un árbitro tan elegante al momento de desplazarse. La forma cuando él se desplazaba de un lugar a otro, o sea, su forma de correr, yo quizás solo a Nidelson de Melo, el arquitecto Ok. Así Dice como que- que con dice putita. que esa flotaba. Sí, Fíjense sí, que sí, esa sí. fue labor de Enrique Posada, Ajá. del ingeniero Santos y del profesor Moret, el cubano. El estilo y la técnica La para técnica de correr, carrera. ellos me la corrigieron en el Mágico González. Cuando la pista era baches por aquí, baches por allá, pero no teníamos otra cosa. Y si no, nos íbamos para la universidad. Pero Firpo fue uno de los equipos que no cayó nunca cuando yo llegaba. Me decía Julio Escobar y algunos jugadores, profe, me dice usted, ¿cómo es que ha ganado eso? Me envidiaban los zapatos, que era un zapato muy especial que FIFA nos los daba. Eran en plaza exclusiva para los árbitros. No eran tacos. Pues. Eran Multi- tacos, eran multitacos, Sí. pero de una calidad para Sí. correr en esos estadios. Profe, me dice, cambiemos los zapatos, me dice. Sí, sí. Cambiemos los zapatos, le doy esto lo mío y usted se queda. Pero es interesante. Pero era un equipo, no porque esté el profe acá, muy disciplinado. Sí. En toda la dimensión, el profesor, el presidente de ese entonces, don Sergio, y muy protector de los árbitros, porque Moisésito quería ser árbitro de fútbol. Moisés Torres. Y me dice, arquitecto, el segundo hijo de don Sergio. quiero que mi hijo usted lo instruya. Lo Oriente. Entonces empezamos a hablar, pero en eso él tuvo ya otros compromisos y se desligó el interés de querer ser árbitro, Sí. no lo decía don Sergio. Muy interesante las experiencias que tuvimos ahí. Vean, y a propósito del comentario del estadio de Firpo, hoy me agradó ver que lo han ampliado un poco de la línea de banda Correcto. hacia el exterior. Antes estábamos casi, Dios mío, si pasábamos besando a los jugadores que estaban en el Y banquillo. se paraban en los pies Sí, de los sí, señor, sí, jugadores. sí. Ahora no, me gustó esa decisión que han tomado. El dato del que habla el arquitecto se da cuando en el estadio Sergio Torres reúne las condiciones para poder llevar a cabo Sí. partidos de CONCACAF. Jugar Tuvieron que reducir. internacional. Es Sí. cierto, antes ya por los 90 era más amplia. Es cierto, Sí. recuerdo que el asistente pasaba ahí
Sí. cerquita, a Sí. 1 metro Sí. de los Donde banquillos. ustedes estaban, De los banquillos, Mm. es correcto. Profe, ¿cuál fue el primer partido internacional oficial que dirigió? Fue Estelí en Nicaragua contra FAS. Estelí en Real Nicaragua. Estelí. Que venía Estelí aquí Era amistoso entonces. no, era de CONCACAF, de la famosa, aquella era Copa Centroamericana que Copa. hacían antes, ahora se llama Coca Champion. Ajá. Pero lo que les quiero contar que venía un equipo de Nicaragua, se llevaba 8 goles de FAS, Sí. Es correcto. 10 goles. Hoy son Y subcampeones hoy de Centroamérica. Hoy viene y le ganan a FAS o a cualquier equipo. Pero ¿por qué pitó usted siendo salvadoreño en un equipo salvadoreño? ¿Se podía antes? Como árbitro asistente para bajar costos, Ok. la UNCAF y CONCACAF determinaban que fueron los asistentes nacionales y el árbitro principal venía de Guatemala o de un país neutral. Ok. Sí, sí, es muy buena observación. Profe, y cuando se dio la especialización, ¿nunca se arrepintió y dijo, mejor me voy a hacer central? Fíjense que, buena pregunta, Mario. La verdad que sí, se arrepiente uno, pero se arrepiente uno. Pero ¿sabe qué? Cuando usted toma la esencia de la especialidad, como cuando el médico dice, quiero ser ortopeda y quiero ser prácticamente urólogo, entonces el médico general no deja de ser médico, porque ¿por qué? En un momento hay una consulta externa, tiene que atender al paciente, lo mismo el árbitro. El árbitro, si había una emergencia en esa época, todavía no se había oficializado el que Jolo fuera el cuarto árbitro, sino que en esa época el árbitro asistente número 1 podía ser el árbitro principal. Ok. Y los 4 árbitros estábamos aptos para ser árbitro principal. De ahí se derivó la especialidad de los cuartos árbitros, que ya hoy la ley le faculta justo de inmiscuirse directamente como los asistentes Puede indicar, a la ¿verdad? dirección del árbitro Sí. principal. Ajá. Le puedes decir, mira, vos no viste tal jugada y el Ajá. juego está parado y es penal, es penal. Tiende a una complicación, porque luego viene el VAR y lo suplanta en la regla a decir que ya no los árbitros, pero que si el VAR no lo ha visto y ellos pueden aportar, que lo mantengan. Lo mantengo. Es bien curioso. Pero sí, ese fue el primer juego como árbitro internacional. Sí, Profe, yo tengo una duda en cuanto al arbitraje, y es que el tema de los fueras de lugar, por ejemplo, yo digo, ¿cómo puede hacer un árbitro, cómo un línea, cómo verlo tan rápido? O sea, cómo, bueno, a veces la línea de la cancha te puede ayudar, Sí. porque el césped está cortado y todo eso, pero digo, y ahora que lo tengo aquí le puedo preguntar, ¿cómo hace? O sea, el árbitro tiene que correr a donde está el último jugador, es una cuestión de que ya por no sé, tanto tiempo haciéndolo, ¿cómo detecto que el jugador está adelantado? O sea, ahora Sí. porque está el VAR y todo esto, pero antes de que existiera Tiene que esto, aprender a escuchar también a la hora que golpea el balón, no Sí, sé. sí. Es como- ajá, hay porque, cosas- porque el balón le pega allá, pero yo tengo que ver aquí si el tipo estaba adelantado o no. Yo digo, no sé, Es buena- o sea, es buena- yo choco es con buena- la puerta. O sea, es ¿cómo- buena cómo- pregunta. Cuando uno se está preparando como árbitro asistente o árbitro principal, los instructores de la escuela, de la mejor escuela que ha habido en el arbitraje, antiguos, le decían a uno, vas a usar de referencia el rótulo de Solaire que está al otro extremo y jugate con la O, jugate con la I, y de entrada salimos 5.50, es la línea de referencia, los 16.50, el punto de penal, los 16.50 es tu línea de referencia, pero al que vas a marcar y nunca vas a soltar en los movimientos que él dé, vas con él, es al penúltimo defensor. Al Al penal. penúltimo defensor. Porque el último es el portero. El penúltimo defensor, el último es el portero. Ah, bueno. Si el Sí. penúltimo es Tiene y él sentido. se mueve para acá, yo voy con él. Si él se me viene para acá, si él corre, yo voy con él a la par. No me paso de la línea media, No, claro. porque de ahí, pero Ya está el cuando otro, uno ¿no? empieza, uno cree que sigue dominando la otra línea. Entonces, sí. Y le pasó eso. Y a varios compañeros les pasó. Yo tuve un instructor que me dijo, mira, porque el este señor, el instructor buenísimo que tuvimos aquí, hombre, se me escapa el nombre, pero... Ya se va a acordar. Ya me voy a acordar. Pero ese señor me dijo, desde el primer día que yo tuve el privilegio, Clemente Ruggiero Calles, tuve el privilegio de que él fuera mi instructor.
y me dijo, te veo que vos tenés perfil para ser un triunfador en el arbitraje. Y me voy a fijar mucho en vos en el tiempo que yo esté acá. Yo llego, al año él se va, prácticamente, un gran árbitro internacional en su época e instructor. Pero lo que les quiero contar que la esencia del árbitro principal es con el movimiento del penúltimo defensor. Lo curioso es cuando nos desconcentramos y perdemos al penúltimo defensor. El penúltimo defensor está con el arquero contándose el capítulo de la novela de ayer. Yo estoy buscando el penúltimo defensor aquí y está allá. Cuando envían un balón, levanto la bandera y no me doy cuenta que aquí está. O a la inversa, está el delantero con el arquero platicando del equipo adversario y se desconcentra y levanta o no se da cuenta y hay un fuera de juego, pero como no participa, levanta la bandera y lo sanciona equivocadamente. Pero sí, ese es prácticamente el referente del árbitro asistente. Cuando ustedes ven que él se desplaza sobre la banda, está prácticamente con el penúltimo defensor. Pero es curioso lo que decía Mario. En el momento que se oye este impacto, la infracción se cobra no en el momento que él recibe el balón, sino en el momento que oigo acá y el juego ya está adelantado. Si él ya está adelantado antes de que él le haya pegado, fuera de juego. Pero si él tocó y él entró después de que el balón ya va acá, pues va gol, aunque lo reciba solo. Sí. Es gol. La gente se asusta, ¿no? Fuera de juego, dicen. ¿Cómo le marcó fuera de juego? Correcto. No, el momento que pega el balón, él se desplaza, el balón va acá, recibe solo el balón, gol. Es bien complicada. Producto de una desatención de los defensas. Producto de una desatención de los defensas. Cosa que no le pasaba. Risa le da. No, pero volvamos a su debut, profe, como juvenil entonces. Sí. Llega un equipo campeón. A mí ese equipo, ese plantel me ayudó mucho, me educó. Ok. Guiado siempre por un gran dirigente, como mencionaba don Sergio Torres. Tener la oportunidad, siendo muy joven, de tener prácticamente licenciado Posada, sin faltar el respeto a los demás jugadores, Firpo era la base de la selección. No, claro, ¿y por qué? Firpo eso tenía así era. 13 seleccionados. Eso así era. Entonces, prácticamente, el privilegio, la bendición mía de ser parte o estar a la par de los dos mejores centrales del país en ese momento. Sí. Ya Leonel Cárcamo y Giovanni. Sí. Sí. El verlos a entrenar, o sea, estar a la par de ellos. Luego, después de don Juan Carlos Masní, viene Kirill Doichinovsky. Sí. Y ya dentro de su método de trabajo, habían días que él separaba a los zagueros. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. Este hombre tuvo una fortuna de ser dirigido por grandes técnicos Buenos entrenadores, ¿verdad? y tener selectivos jugadores. Buenos entrenadores. Sí, buenos entrenadores, Sí. exacto. Ya cuando don Kirill Doichinovsky viene, miércoles, a mitad de semana, él separaba el plantel. A primera hora los defensas, los zagueros, y a segunda hora los jugadores con perfil ofensivo. Era un lujo ver, o sea, trabajar a la par de ellos. O sea, tuve la oportunidad de aprender. Claro, nunca traté de imitarlos porque ellos tenían una calidad, Cárcamo, Giovanni, Sí, Giovanni natural, ¿verdad? Así es que yo debuto en el Mágico González. Ok. Contra Metapán. ¿Qué año? Metapán. Ese año 90. Contra Metapán. 90. Le ganamos 2-1. El Metapán de Nicky Chávez, del finado Esnal. Yo les aseguro que fue el mejor partido, porque el primero se mata uno para ser seguro. Sí. ¿Y de qué jugó, profe? De lateral derecho. Sí, lateral derecho. Lateral derecho. Ya estaba Nelson Ismael, el recluta Portillo. Recluta. Sí, el ¿verdad? recluta. Es que en ese año, repito, se jugaban dos torneos. El Sí. campeonato nacional a 4 Sí. vueltas y el torneo de Copa los Sí. días miércoles Sí. por región. Entonces, recuerdo que el equipo titular de Firpo en ese año era Carlos Rivera, Exacto. Nelson Ismael, el recluta Portillo, Giovanni Trigueros, Cárcamo Batre y Miguel Estrada Cuerno. El volante de contención era Luis Enrique Huelmo. Bueno. Sí. Estaba Juan Gámez, estaba Sí, de Moura y Cienfuegos. Bueno. Y arriba, en ataque, jugaba Toniño. Toniño, yo Toniño, le voy a comentar algo. El bíblico. En ese partido, Sí. cuando yo debuto, le dice
el profe Juan López Peñalosa, preparador físico uruguayo. Nadie habla de él, pero Peñalosa. sí, Juan López Peñalosa. Sí, Pero para mí Juan Diego. fue un profesional clave para el éxito de Firpo los 90. Con tanto compromiso a nivel nacional, o sea, porque el torneo eran a 4 vueltas. 4 vueltas. Compromisos a nivel internacional, porque Firpo era un equipo acostumbrado a participar en la CONCACAF. Sí. Y los partidos amistosos internacionales que don Sergio, o sea, supo vender el equipo, especialmente en Los Ángeles, contra equipos lo mejor de México. Sí, ¿va? el Firpo jugó contra la Juventus también, o sea. Ok, Sí. de acuerdo. Entonces, la Firpo logró tener un plantel de 40 jugadores. El 50% jugando competencia nacional y el 50% jugando partidos internacionales. Sumado a eso, la competencia a nivel de selección. ¿verdad? O sea, había un volumen de partido enorme. Entonces, recuerdo que Juan López Peñalosa, con su método de trabajo, o sea, encontró la vuelta al equipo en tenerlo en un estado físico ideal para competir en los 3 frentes: campeonato nacional, partidos internacionales, amistosos y partidos oficiales de CONCACAF. Difícilmente en esa época un jugador de Firpo se lesionaba. Difícilmente. Ahora, recuerdo que en ese partido Firpo Metapán, en el Mágico González, le dice Juan López: Toño, el presidente de la América, está ahí por vos y por Mauricio. Cienfuegos está, Toniño estaba ajustándose a la bota, los tacos, ¿verdad? Porque estábamos prestos a hacer la oración y entrar al partido. Toniño lo tomó así. Y ese día ganamos 2-1 con un gol de Toniño y de Cienfuegos. El siguiente día, Toniño estaba viajando para México a enrolarse a la América. Sí. Imagínate, Sí. o sea, eso habla del nivel que había. Sí, hombre. O sea, y si hablamos de Cienfuegos, luego él se va para Estados Unidos. No. También estuvo en México. No, En por México. eso, pero Sí, me sí, refiero a que ya Sí. la figura que él se vuelve en Los Ángeles Galaxy, Un gran él es un profesional, histórico. licenciado. Mauricio, un gran y él profesional. es un histórico del Sí. Galaxy. O sea, No, claro. por eso le digo, Sí. a eso me refiero. O sea, cuando él llega al Galaxy, cuando Díaz Arce llega al DC United, o sea, son Año jugadores. de 1996. Cuando esos jugadores marcaron una época Sí. en el fútbol, cuando Estados Unidos, la MLS, estaba prácticamente reventando, comenzando, porque luego Naciendo como liga. naciendo como liga. Pero a lo que me dice, Toniño se va a la América, Sí. luego de jugar en El Y Salvador. Cienfuegos se va al Morelia, con Ajá. un par de torneos de Al Morelia. Ajá. Entonces, Morelia. eso hablando solamente de Firpo. Sí, claro. Hablando solamente de Firpo. Habla muy bien de lo que en aquel momento era. No sé si las carencias eran las mismas, no sé si pasaba tanto problema como hay hoy, pero sí, y quizás esto nos puede empujar un poco a hablar un poco de lo que sucede hoy, el compromiso del jugador también. O sea, porque eso, y justo lo hablábamos con don Vladimir antes de que comenzáramos a grabar, y es eso, tanto él como árbitro, y los jugadores también, el compromiso de los jugadores, el profesionalismo de los jugadores, eso también era una etapa importante, una parte importante. Quizás voy a aprovechar por el punto que usted aborda, Ajá. el compromiso, para que tengan una idea ustedes. Empatar 2 partidos seguidos, uno en casa y uno de visita, porque en esa época eran 4 partidos al mes. Torneos largos, se jugaba Sí. los fines de semana. No habían semanas comprimidas, va jugando domingo. Empatar 2 partidos seguidos en Firpo era tragedia. O sea, con el perfil de jugadores que tenía, ganadores. Era exigencia al máximo eso. Que don Sergio estimulaba bien al jugador con buenos salarios, con buenos premios, con buena ficha. Era una realidad. Pero don Sergio fue tan así, acertado en saber contratar, que jugador, digamos, no usuruteco, de afuera, de otra parte del país, que llegaba a Firpo, con facilidad le tomaba amor a esta camisa. Sí. Conocí jugadores, y voy a poner de ejemplo a Giovanni Triguero, porque Giovanni, quizás el jugador de más lejos, de Aguachapán,
A ese tipo lo que le gustaba era ver feliz a Usulután. A ese tipo lo que le gustaba era ver feliz a Usulután. Y parte de los regaños de don Sergio era: respeten a esa gente que llega a sentarse a las 11:15 Sí, señor. al estadio Sergio Torres. Así lo decía. Gente que se queda sin comer por verlo jugar. A esa gente quiero que me respeten. Entonces, con esas palabras que estimulaban al plantel, se imagina cómo salía el 11 inicial a encarar cada partido, ya sea en el Sergio Torres jugando a esa hora o jugando de visita. Mis primeros partidos siendo muy joven en el Sergio Torres, a esa hora, no me lo están preguntando, pero fue así. Recuerdo que una vez lo hizo público Fernando de Moura. Al principio se jugaba a las 11:15, pero luego determina la directiva de Firpo, don Sergio, que se pasara los partidos a las 2:15 para darle más espacio a la gente que trabaja los días sábados llegar al estadio. El primer tiempo finalizaba a la 1:00. Compañeros, caminando hacia el camerino, sordo. Y es cierto lo que dice el arquitecto. Estratégicamente, el terreno de juego se mojaba 10:30, 11 de la mañana. Ya con el sol a esa hora, ¿me entiendes? ¿Verdad? Así es que hasta cierto punto era inhumano, pero la gente estaba cómoda, la gente disfrutaba porque, o sea, Se llenaba el estadio. es que era Sí. un plantel. Podemos decir que era un momento de renombre tanto para Firpo como para el arbitraje nacional en aquel entonces. Sí, la Podemos- verdad que se sí. daba codo a codo. Sí. La competencia de los jugadores hacía hacer pensar y hacer trabajar más fuerte al árbitro por la calidad de los jugadores que teníamos en ese tiempo. Es más, no era cualquier extranjero que venía a El Salvador. Todavía del 77-75 hubo una época de camada de jugadores extranjeros Muy bueno. que nos regalaban fútbol. Sí. Luego después secundó una ola que gracias a don Sergio vinieron grandes jugadores que no era de cualquiera. Después de que desaparece toda la fama de Firpo, entra en caída el fútbol nuestro. ¿Por qué? Porque se empieza a contratar por combos jugadores que no tenían renombre todavía hasta después de un mundial del 86 que surge Colombia, Sí. ¿no? Pero Colombia viene lo inservible a Centroamérica. Prueba de ello, los jugadores que tenemos, no todos se defienden. Si tenemos ahí un par, porque andan bien pagados y están en un buen equipo. Pero de lo contrario, no tenemos una calidad de futbolistas extranjeros. O sea, arquitecto, yo voy a mencionar algo, aunque no conozco nada de arbitraje, soy bien honesto, pero respetando al staff de árbitros de la actualidad, pero en esa época de este señor, o sea, el tener la oportunidad de ser dirigido por la jerarquía de Ajá. árbitros en esa Ajá. época, ¿verdad? Recuerdo en el año 94, un partido Firpo Alianza, una semana antes de que iniciara el Mundial de Estados Unidos 94. Yo marcando a Lagarto Ulloa. Oscar Lagarto. Oscar Lagarto Ulloa jugaba en sí. Alianza. Haciéndole marcación estrecha, ¿verdad? Entonces él tenía la costumbre que él con sus brazos largos los hacía hacia atrás y lo agarraba al zaguero de la camisa. Entonces yo lo estoy marcando a Lagarto y le decía al licenciado Rafael Antonio Rodríguez, observe, que observaba las manos de Lagarto. Sí. Claro, me dijo, tú dedícate a marcarlo y no me digas más nada. Así, esa fue la respuesta de, seguía siendo un joven, ¿verdad? Lagarto ya Sí. Sí, pesada. seleccionado en ese momento, Ujú. ya era el centro delantero junto con Raúl de la selección. Entonces, pero al escuchar ese tipo de advertencia, de llamado de atención, ya uno, ¿ya? Sí, O sea, como que- no nos da motivo para ir y encararlo, o sea, no sé, entrar en conflicto con, o sea, Conocer, se ¿no? respeta, porque había mucha jerarquía en el arbitraje. Profe, ¿y cuál era la cuarteta arbitral con la que usted trabajaba habitualmente? Neftalí Recinos Alvarenga. Este señor Gilberto González y cuarto árbitro Rodolfo Cibrián. Luego él pierde posición
porque se va a Boston a través de la Universidad de El Salvador a estudiar como una maestría para docencia en inglés. Entonces cambia y pasa a Victorino. Ok. Victorino Rodríguez Portillo. Rodríguez Portillo. ¿Por qué se hizo el cambio de dejar a Cibrián? Porque Cibrián lo estaban proyectando para un mundial. Lamentablemente, él no cuajó en el proceso que se requiere para un árbitro, sobre todo por su prácticamente falencia y que pasaba fuera del país. Entonces no creció. Sin embargo, Victorino, Neri, eran los que prácticamente jugaban Alfaro Cepeda. como cuarto árbitro. Neri Alfaro Cepeda. Fíjense que yo le tenía la pregunta al profe porque fue curioso y ustedes no dejarán de recordar. Profe, ¿qué comentarios hacían al interior del camerino cuando Chura Gámez era tan desafortunado en meter el autogoles? Sí. ¿Qué comentario traían ustedes? Porque nosotros como árbitros decíamos, Dios mío, pobre don Sergio, Sí. ay, no hallaba qué hacer, porque la verdad que era contra su mismo equipo, pues. Sí, Claro. ¿Verdad? Y es desafortunado porque con ese gol perdía. Y un una campeonato. Una final, la Una de final. 1996 contra FAS. Sí, contra FAS. Sí, al mediodía ahí. Pues es una jugada desafortunada. Sí. Bendito aquellos zagueros centrales que no se vieron involucrados en una acción de esa. Sí, yo sí metí sí. un autogol. ¿En serio? Sí, metí un autogol contra Atlético Marte. ¿En qué instancia? Y en, ¿Temporada? y en el Mágico González. En la En portería norte. Y en la Copa Presidente, no. No. En ese era torneo de Copa. Torneo de Torneo Copa. de Ok. Sí. Sí, es que uno surgen uno surgen las frases de apoyo. Ok. ¿Me entiendes? La frase de apoyo. Sí, porque un jugador en un equipo de esos Sí. y un campeonato. Sí. Sí, es tremendo. Es Pobre, tremendo. pobre muchacho. Fuera del aire Sí. les voy a comentar la cantidad de premios que se perdía al perder un Sí, título en ese sí. club. ¿Y por Sí. qué fuera del aire, hombre? No, Dígalo, hombre. ¿Cuántos campeones ganó usted con Firpo? Mire, yo le soy bien honesto. Yo fui más subcampeón que campeón que un Firpo. Ok. O sea, yo, por ejemplo, esa final contra DET, a mí en semifinales me expulsa con justa razón. En una acción con Roberto Catalnica Martínez. Ah, sí. Don Migdonio Argueta. Ah, Ramón. Sí. Ramón, mira, Sí. Me dijo así, no, joya, me dijo, el estadio está lleno y te tenés que ir, me dijo. ¿Te perdiste la final? Está bien, profe, voy para afuera, le dije. Porque sí, y casualmente las dos finales que no pude jugar fue por el compañero Raúl Toro. Raúl Toro Sí, Basáez. con Raúl Toro. Ya. Que viene para Alianza y luego pasa Sí. a Firpo. Entonces, y fue en la del 98 y en la del 2002 contra él, Sí. ¿verdad? Pero ahí estuve. Pero, Ah, no las jugó, pero fue campeón. Pero Sí, fue campeón. vaya, o sea, ahora En ese tiempo sí tengo daban amigos de medallas. infancia que me decían, Sí. o sea, yo sé que se te complicó jugar porque con Giovanni Cárcamo, ¿verdad? No había mucha opción, ¿verdad? Pero, Sí, Giovanni. pero luego, después de esta final, Giovanni se retira y es cuando yo debuto como lateral derecho. Luego me voy acomodando de zaguero central porque a nivel de selección yo fui parte de un ciclo olímpico, ¿verdad? De sub-17, sub-19. Sí. A nivel de selección y juveniles, yo sí era el zaguero central y el capitán de selección. Entonces, ya eso a uno le permitía, o sea, el técnico que estaba en Firpo, ya me veían como una opción, ¿verdad? Al no Claro. estar Cárcamo, Giovanni. De repente, yo pasaba mucho tiempo concentrado con selección. Hizo preolímpico, ¿no? Y hice preolímpico. Sí. Ahora, para Atlanta 96, licenciado. Ajá. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Giovanni se retira y yo pasaba mucho tiempo en selección, viene Mauricio Dos Santos, un brasileño. Brasileño. Un Mauricio Santos espigado, fuerte, ¿verdad? Así es que, pero sí, gracias a Dios tuve esa oportunidad de pertenecer a esa época bonita de Firpo. Yo, bueno, ¿esta camisa de qué año es? 1997, perdimos la final contra Alianza 3-2. Sí, Alianza. Estaba el 20. Yo inicié, mi primer número en Firpo fue el 28, Taca. porque yo cumplo año el 28 de marzo. Ah, el 28. Ya. Mire, yo Sámala. o sea, cuando lo escucho hablar, Carlos Mario, Sí. y lo que decía, tipo nombre de novela, Carlos Mario, cuando decía lo que
lo que les decía. Pero era Galaxy Nike. Sí, Sí, no. Fíjense Galaxia que Nike. Oficial. sí, como que don Rafael Padilla, Sí. gerente general de Galaxia, Sí. como que tenía un vínculo con la Nike panameña. Sí, es cierto. Sí. Ah, bueno. Sí. Y el parche de la Virgen, Es ¿verdad? Galanike. Sí, don Sergio es Don Sergio. O sea, un devoto de la Virgen. Sí. Ah, eso, yo No, pensé que era sí. alguna marca, pero Sí. no, es un parche de la Virgen, ¿no? Y ustedes saben que si don Sergio no hubiera sido directivo de Firpo, hubiera sido el dueño de Vendaval. De Vendaval. de Vendaval, sí. Hasta el De mismo Apopa. Cojú te apoyaba. Sí, Por el bueno, vínculo sí, que sí, tenía por el vínculo que su hijo tenía. mayor Juan Sí, Torres con sí, la hija de sí. con doña Veranda Blandón. Sí, Esa virgen es del Perpetuo Socorro. La Virgen del Perpetuo Sí. Socorro. Al principio Sí. pensábamos de que era la Virgen de Santa Catarina de Alejandría, decían la patrona de la Sultán. mayoría de gente, No, pero pero es, don Sergio y su familia eran ahí muy se devotos congregaba de- él. Ok. Sí, ahí se congregaba. Sí, ahí lo Previo al inicio de cada torneo, don Sergio hacía una misa Ajá. con todo el plantel y todos los uniformes que se iban a utilizar en ese torneo se llevaban a la iglesia para que fueran bendecidos. Los Sí. porteros llevaban sus Sí, guantes, sus guantes. los jugadores llevaban Ok. sus zapatos de fútbol con los que iban a utilizar. Todo ese tipo de cosas marcó una diferencia en esa época. A eso quería ir un poco, Carlos Mario, porque menciona, vaya, lo que les decía don Sergio antes de los juegos, el tema de pensar en la gente que ha gastado por una entrada, la Sí. gente que se ha quedado a veces hasta sin comer Es correcto. por pagar una entrada. En el caso de las finales, por ejemplo, yo vi gente que del mercado de Santa Ana, porque mi mamá tiene un puesto en el mercado, ahí en la terminal de buses en Santa Ana, y mucha gente aficionada al FAS también, gente que para las finales era como que se mecateaban, decían ellos, vea, Sí. por sacar, pues sí, la venta rápido, por vender más esos días para lograr juntar, para pagar la entrada, para pagar el pasaje, para pagarle al transporte que Para iba a fi- venir a la para final, para financiarle, finales, sí. exacto. Entonces, eso, cuando usted menciona de que eso lo llena de coraje a uno, y coraje no de molestia, sino de coraje para ganar un partido, Sí. para ponerle todas las ganas del mundo a un partido, eso estamos hablando más o menos de qué año era, estamos hablando ahí mediados de los 90, digamos. O sea, que usted escuchaba o que ustedes vivieron eso como equipo, ¿no? Sí. Estamos hablando de los mediados de los 90. Don Sergio fallece en el 2002. El arquitecto, cuando él debuta en 1985, en el partido ADET versus Firpo en Fruitán, ahí don Sergio él comienza a estructurar ese plantel. Ok. Sí. Que en los 90, ya, Pero ¿a qué voy con esto? Estamos hablando de 90s. sí, ¿En qué año fueron los amaños? El tema de los amaños. 2013. 13. 2013. 13. ¿Qué pasó, men? O sea, ¿qué pasó para que a los jugadores... alguien una vez me dijo, es que mira, el tema de que no nos pagan o el tema de que los salarios, no sé qué, no sé, pudo haber tenido razón o no, puede ser una justificación o no, pero ¿qué pasó para que una generación, porque pueda que esto pasara en Firpo en cuanto a que de verdad sintieran la camisa, lo que usted decía, Sí. jugadores que venían de otro lado sentían la camisa de Firpo, sentían el amor por la gente de Usulután, querían ver a la gente de Usulután feliz. Supongo que así pasaba en otros equipos. Yo vi jugar al FAS de Bordón, por ejemplo, cuando Sí. jugó Bauzá en el Sí. FAS, el Zapatero Ábrego, o sea, Pero- yo vi ese FAS. Mi punto es el siguiente, Mario, y nuestros invitados. O sea, ¿en qué momento esto se cae? ¿En qué momento un jugador empieza a No, pero o es que puede yo- estar equivocado? O sea, no, pero es que yo creo que han sido esfuerzos aislados. O sea, no es que el fútbol salvadoreño haya sido estructurado como tal y que el fútbol salvadoreño por completo sea así. O sea, Firpo fue un caso excepcional. Excepcional. O sea, yo siempre he dicho, al Mundial del 82 no fuimos porque éramos buenos y porque estábamos bien estructurados. O sea, fuimos porque hubo una constelación de jugadores que se Cabal. lograron conjuntar Conjuntar. y clasificaron, pero Jimmy, si en el 82 los señores que jugaron ese mundial no pudieron cambiar su ropa porque los sí, porque uniformes los ajá, tenían los dirigentes tenían los de la dirigentes. época. Se Entonces, hablaba de sí, las chamarras sí. y todo, lo tenían Ajá. los dirigentes. Licenciado no, Posada, pero también usted ha tenido la oportunidad de escuchar en diferentes momentos entrevistas de esa generación, de la última generación que nos llevó a un mundial, a España 82. Recientemente veía por ahí al profe Alfaro Al Tuco. Valladares, Sí, al Tuco, ¿sí? sí.
esos tipos o sea, tenían tanto compromiso con su país que hasta la misma guerra los motivó. Sí, claro. Hasta la misma guerra sí. civil que se llevaba a cabo en el país los motivó a ir a un mundial. Sí. Porque dice, nosotros tuvimos la oportunidad o la capacidad de reunir a la tropa militar y a la tropa... Y hacían tregua, por la hora que jugaba la selección era una tregua, siempre. Tregua, o sea, ¿me entiende? El compromiso... Y volviendo al tema de Firpo, yo siempre he dicho, mi pueblo, porque lo conozco bien, mi gente, es una gente luchadora, es una gente exigente y a la vez una gente que acoge mucho al extranjero, al compañero que llega de otros lados. Esa afición hacía sentir bien al que iba a llegar. Y don Sergio, ojo, don Sergio contrataba a lo mejor del equipo que descendía. Sí, ojo. Tenía esa peculiaridad. Don Sergio contrataba a lo mejor del equipo que descendía. Desciende Once Lobo, Giovanni, vení para acá. Desciende Chalate, vení vos, Carlos Rivera, vení vos Cienfuegos, vení vos Marlon Mengíbar, vení vos Kiko Enrique, vení vos Jardí Arévalo. Son los nombres, ¿verdad? Sí, así se manejaba don Sergio. Pero, y Julio Escobar también, que sí, Julio. Como en la parte técnica. Sí, mi punto es, Jimmy, contestando lo que vos, no sé si ustedes lo comparten, es el hecho de que han existido ese tipo de mecenas, de Quijotes del fútbol nacional. Llámese don Sergio, bueno, don Juan también todavía le dio seguimiento. Neto Mason, el doctor Rodríguez. ¿Cómo se llama? Don Matigil. Don Roberto Matigil, sí. Héctor Palomo Sol. Sí. Todavía don Humberto Torres de alguna manera. Sí. Pero siento yo que eran esfuerzos aislados. No es que cuando Firpo en los 90 dominaba el fútbol nacional, todos los equipos hacían lo mismo. O sea, ni por cerca. Siempre había equipos que no pagaban seguramente. Entonces, que cosas son males que se vienen arrastrando. Entonces, ahora lamentablemente llegó esta época del 2013, que creo yo que nos llegó incluso tarde, porque los amaños ya venían, ya venía una tendencia anterior, y bueno, estos se dejaron porque, pues sí, ni modo, dinero fácil, pero el problema de la estructura del fútbol nacional haya estado siempre presente, y yo siempre lo digo, la estructura, el problema del fútbol nacional es estructural, y nos hace meternos en un círculo vicioso del cual no queremos salir porque, no sé, ha habido gente que se ha acostumbrado a vivir del fútbol, o sea, y no quiere que nadie más se meta, pues, porque goza de algún viajecito, goza de alguito por acá, y entonces prefiero yo tener por lo menos ese alguito, pero no permito que Jimmy se meta, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento cortoplacista que tiene, o sea, quisiéramos haber tenido en aquel momento 10 Sergio Torres, pues, o sea, o don Palomo Sol, o don Humberto Torres, pero son contaditos, creo yo, con estos 10 dedos, los dirigentes que realmente han hecho cosas buenas por el fútbol nacional. Y hay algo más que agregar a eso. Fíjense que en la época grande del fútbol, hablando anteponiéndonos al 70, estuvieron dirigentes como los Monederos, claro. Mati Gil Padre, don Prudencio Yac, don Carlos Enrique García Prieto, los Salaverría Lagos de Aguachapán, don Lencho Yac, don Prudencio Yac, santiagueño. Que hombre, ese tipo de hombres, yo concuerdo con Marito cuando dice, hombre, si no fue problema de los futbolistas en sí, traía arraigos dirigenciales que ya estaban bien sembrados en la facilidad y la comodidad de vivir del fútbol. Antes, cuando no se daba ni un 5 para ser presidente de la Federación Jóvenes, costaba elegir un presidente. Y tuvimos connotados presidentes de la Federación, como el doctor Francisco Zamora y el doctor Ramón Flores Berrillos. Que hasta murió de un infarto. Hasta murió de un infarto, estando a punto de asumir la UNCAF y siendo nombrado primer vicepresidente de la FIFA en el comité ejecutivo. Mire, con eso le estoy diciendo, los amañitos vino cuando la FIFA dice, hombre, tenemos $250,000 para cada asociación y el presidente va a ganar $5,000 de la federación. Entonces todos querían ser presidentes, porque por favor, Marito, sí lo recordamos y lo vivimos. Cuando yo veía que llegaba Chico de los Palotes, miren, si tuvimos un Osmaro Luna que no sabía ni la O por lo redondo, y fue presidente. Tuvimos un presidente de la segunda división que era licenciado
que por Dios solo duró un mes y medio en la presidencia. La estructura de nuestro fútbol ha sido de una incapacidad tremenda que nos ha llevado a lo más profundo, lo más hondo. Y ahorita yo le pregunto a periodistas y les digo, miren, ¿y qué candidato bueno ven ustedes para que llegue a la presidencia de la FESFUT? Perdóname que me interrumpa, voy a repetir lo que un día me dijo un amigo. Antes habían dirigentes en el país, dirigentes deportivos y dirigentes del fútbol. Ahora creo que hay directivos domingueros. Totalmente. Eso yo lo leí de usted Eso en el 2022. Hoy en día hay directivos domingueros. Sí. Yo lo leí en unas declaraciones para un medio local, eso de directivos domingueros, y sobre eso le iba a preguntar. Sí. O sea, primero que estoy de acuerdo. O sea, segundo, de verdad que... Estamos hablando de la estructura del fútbol. Sí, estructura del fútbol. Y justo lo hablábamos también, se recuerda, Vladimir, antes de que entráramos, de comenzáramos a grabar, poníamos el ejemplo de la selección que fue a Turquía, la sub-20, porque hablamos del proyecto FESA, sí. de cómo lo han manejado. Lo hicieron muy bien con béisbol, luego lo hacen con fútbol. Sí. La base de esa selección era prácticamente un proyecto FESA. Sí. Y nos poníamos a contar, pero ¿y ahora qué pasó con esa selección? Todos creíamos que esa selección se le iba a dar continuidad, y esto hablando a nivel selección. Hubiéramos clasificado a Juegos Olímpicos con esa Sí, selección. sí, totalmente. Fuera la base de esta selección mayor. Fuera la base de esta selección mayor, pero ya le decía que creo que Coca jugó en el Fuerte San Francisco Dragón, que no terminó ahorita. Pero entonces esta situación, ahora ustedes que pasaron en estas épocas, don Vladimir, bueno, viene de mucho antes, Carlos Mario, principio de los 90, durante todos los 90, finaliza, confirmo, entiendo, 2002, 2003. 2003. Si ustedes ven de aquí para adelante, ¿qué ven en el fútbol? Yo antes que respondan, yo les quiero preguntar. Usted es arquitecto de profesión. ¿Cuánto le dedicaba a su profesión como arquitecto? ¿Cuánto tiempo? Todo el día. ¿Y como árbitro? ¿Y como árbitro? Todo el día. Perdón, tuve la dicha de que en Roble, don David y don Eduardo Poma me apoyaban y me dijeron: te vamos a dar el apoyo total y dedicarle el 100%. Ahorita no te preocupes de nuestra oficina, pero hacerlo por El Salvador. Vale, ok. Pero entonces, como árbitro, ¿cuánto tiempo le dedicaba usted? Mire, increíble. ¿Era su profesión? Sí, era mi profesión. ¿Pero cuánto tiempo le dedicaba? Sí, casi todo el día. Yo le contaba antes de entrar, 3 veces al día era un entreno. Ahí quedes. Sí. ¿Y usted cuánto le dedicaba? Licenciado. Al fútbol. Es que si usted se consideraba profesional. El mejor juguete en nuestra época era el balón. Ajá. Deberíamos estar todo el día con la pelota. Sí. Vaya, pero yo he visto jugadores, y lamentablemente, que son profesionales 2 horas al día. Sí. Y nosotros, Jimmy y yo, le dedicamos 8, 9, 10, 11, 12, 14 horas a esto. Claro. ¿Y cómo queremos volver profesional si no le dedicamos realmente el tiempo necesario? Es decir, yo no creo que un jugador se vuelva profesional solamente con entrenar 2 horas al día. Si no le da adecuada alimentación, adecuado descanso, trabajo de musculación, trabajo de suplementación, vitaminas. Sí. Entonces, el FIR por los 90 fue el equipo que comenzó a manejar esa dinámica con don Juan Carlos Maní y con Kirill, los dobles turnos. Pero ahora se mueren con un doble turno. Vean lo que dijo el técnico, el preparador físico de la actual selección. Sí. Nomás entró. ¿Dónde están los futbolistas? Tienen cuerpos de cualquier cosa, más de futbolistas. Menos de y yo lo aplaudí porque es una realidad. Claro. No toman esto como una profesión. Si estar en la selección, me recuerdo Milovan decía que era una vitrina para que dé el salto. Eso es lo que esos niños de Turquía, yo soñaba con que estuvieran fuera jugando. Exacto. Pero se me quedan a jugar en los equipos bajeros que tenemos aquí en Salvador, perdónenme.
Y no los querían poner a jugar aquí tampoco. Y no los querían poner a jugar aquí tampoco. No. Entonces, vean, decía incluso Milovan, el futbolista salvadoreño está lleno de fama, menos de ideas. Y es cierto, ahorita con entrenar 2 horas y todavía están con los auriculares y quieren tener el celular a la par entrenando. Eso no es para profesionales. ¿Y sabe qué es lo Sí. que llama la atención? El arquitecto y mi persona todos andamos en el territorio. Sí. ¿Por qué vengo tarde? Porque hoy tuvimos actividades de juegos estudiantiles. O sea, nos sentamos a disfrutar un partido de niños y a lo ancho y largo de nuestro país siempre vamos a observar niños talentosos. Talentosos. O sea, Pero- el talento sigue surgiendo. ¿Y sabe Sí. qué es lo que yo creo? Sí. Aquí en El Salvador todo el mundo quiere una selección ganadora. Claro. Y está bien. Pero ¿quién va a formar a los jugadores para esa selección ganadora? Sí. Si no es que los jugadores van a estar en el palo de mango y bajemos un No, jugador. no. Tienen que Sí. ser como lo que Sí. ustedes están Sí. haciendo. Sí. Sí. Yo pongo de ejemplo el Barcelona. Sí. El Barcelona, ¿cuánto tiempo Sí. pasó comiéndose los Sí. mocos? Porque Sí. el Barcelona sufrió, pero se estaba formando esa generación dorada de Xavi, de Iniesta, Sí. de Busquets, de Messi, de Piqué que estaba afuera, pero que estaba en ese grupo, de ¿quién más se me queda ahí? Cesc Fábregas. Entonces, y llegó el momento de explotar y fue el Barcelona. Sí. Y ahora lo están volviendo a hacer también. Pero ¿cuánto con tuvo esta que otra- pasar? ¿Ah? ¿Cuánto tuvo que pasar? Exacto. Sí, ¿Y un cuánto proceso cuánto tremendo. tiempo tuvieron que aguantarse? Ujú. Pero nosotros no queremos hacer queremos. eso. Nosotros queremos que ahorita el debate, no, que los que están afuera. Y yo, No. los que están adentro y los que están afuera, Sí. es mentira. Yo O sea, le decía a Jimmy que en México se dice que el futbolista salvadoreño nace y en México lo tenemos que hacer, Vladimir, me dice. Y es cierto lo que acaba de decir Mario. A cualquier cantón que ustedes vayan, ven un U12, U14, U16, tenemos diamantes en bruto que hay que procesarlos con un seleccionador como el que tenemos ahora. Esa es la tarea. Y yo le comentaba algo más. En AEFES, y hoy la federación está compitiendo con AEFES, produciendo técnicos al montón, canastada. Pero sí, la federación como competente agarrara de los 200 que tiene, 10 para la zona oriental, 10 para la zona paracentral, y así irlos diseminando a nivel nacional, viéramos el resultado, lo que nuestro presidente dice, a un plazo de 10 años. Exacto. Pero démosle formación. Pero es que la gente no tiene paciencia, profe. Eh, La gente quiere lo resultados. dijo el profe, Sí, o tú Es lo que somos dijiste. una sociedad ganadora. Los dirigentes son dirigentes domingueros. Somos una sociedad Resultado de resultadista. domingo. Sí. Yeah. Somos una sociedad resultadista. O sea, Resultadista. yo quiero, como dice Mario, yo quiero que el Bolillo me lleve al mundial a ya Sí, del otro sí, año. ¿Cuándo es el sí, otro año? sí, Del 26. otro año y quiero ganarlo. Pues. Claro. Quiero ganarlo. Un Quiero milagro. ganarlo mire. cuando no he hecho nada durante ¿qué? ¿Cuántos años Sí, hace fue y que yo fuimos al entiendo último y mundial? comparto el deseo del presidente del INDES cuando viene ahora y dice traigamos al Bolillo, porque efectivamente hay una oportunidad, Claro. pero la realidad nos dice que es complicadísimo. Complicadísimo. complicado. Ok. Trabajemos para esa oportunidad, Sí. pero tengamos en mente de realmente el 2030. Claro, 2030. Trabajemos para eso, 4 años, pero créanme que la gente aquí, si Anguila, que puede pasar, y Surinam nos ganan y nos dejan fuera, aquí van a caer las... Sí. Y hay que el Bolillo y que el INDES no Sí, sirve señor. para nada, Sí, sí. pero no funciona No así. funciona así. Entonces, y la gente que mira el fútbol internacional, que ama, que idolatra al Barcelona, debería de Aquí, venir, al debería de venir y Sí. decir qué fue realmente lo que pasó en el Barcelona. Tomen Véase. ese ejemplo, vaya. Sí. Ahora bien, fíjense la historia, cómo nos ha marcado el desarrollo del fútbol en CONCACAF. Un Estados Unidos que como potencia en otros niveles, fabuloso, pero en fútbol empezó con la llegada de Pelé al Cosmos. Pero ahí estamos hablando Pero de... comenzó a sonar Sí, ahí, pero- profe. pero a lo que quiero llegar yo es esto. Vean, no era nadie. El Salvador le ganaba a Estados Unidos Sí. tranquilamente sin Sí, desempeinarse. Sí. Le estoy contando esto como historia a lo que hemos llegado. El Salvador estaba antes, y dejémoslo de potencia en otro ámbito, pero en el deporte empezaron de cero. Lo que dice Mario,
trabajaron en un proceso de 10, 20 años. Exacto. Vean hoy, Es que selección de 12, 14, todos 15. trabajaron y nosotros nos Todos, quedamos todos. Y no creyendo se- de que y- fuimos y- al Mundial del fuimos al 82. Mundial. Y no se batieron por una liga en específico. Los torneos universitarios son muy fueron los fuertes. que pregonaron para llevar esto. A mí me da fuertes. risa cuando algunos Sí. periodistas dicen, nos va a ganar hasta Anguila. Y yo les digo, ¿y qué hemos hecho nosotros para ser mejores que ¿Y qué somos Anguila? nosotros? Mejores que Anguila. No hemos hecho nada, Sí. nos hemos dormido en los laureles. Seguimos hablando del mágico, Sí, seguimos sí, sí, hablando del Firpo de los 90, pero Sí. ¿quién hace algo por emular al mágico o al Firpo de los 90? No. Yo siento cuando hablamos también de, ya lo mencionaba, por ejemplo, el profe Vladimir dice, o el profe Carlos Mario, ves jugadores en cantones, ves jugadores en la zona Sí. rural del país que podrían potenciarse, que podrían desarrollarse, que podría decir, mira, traerlos para darles una formación. Primero, ¿quién? O sea, Sí, de por verdad, eso. el tema es que los equipos, aquí vino el presidente Lindes, lo ha dicho una infinidad de veces, ahí está el proyecto de la Liga Valores y Oportunidad, por ejemplo. Ya. Bueno, que de hecho Firpo tiene un jugador que salido del Sí. programa La Liga Valores y Oportunidad. Ahí Pero, está, pero ya ¿cuánto? está Normalmente, armado. ¿cuánto ha costado No, por eso te que digo, uno es llegue que ahí? a eso voy. Tenés 23.000. Sí, señor. A eso voy. Sí, señor. A 26.000. 26,000, Sí, a eso voy, Mario. entiendo, Mario, Que eso. ya, Muy o sea, bueno. te están dando la estructura, te están dando, prácticamente ya te dieron la comida masticada, solo tenés que Todo. tragar. Y así no, y aún así tampoco. Sí. Pasa también que yo digo, o sea, de verdad el joven ve, es que el Once Deportivo no le pagó a sus jugadores, que fulano no le pagó, que el Once dejó tirado al portero, ni si no es por el Indes no se recupera el pobre muchacho, y que FAS le debe a no sé quién, y así. O sea, aquí es que hablamos Sí. de que el FAS le debe, que los equipos le deben al equipo, que el FAS se fue en microbús para jugar Sí, el partido Santa que tenía, y Rosalía. manda a su Sí. equipo médico en un microbús, no era microbús, en un panel que ni siquiera ventanas ni asientos Horroroso, tenía. sí, sí, sí. Un equipo grande de primera Sí, división, Sí. ¿ya? Y yo digo, ¿de verdad a los niños o a los jóvenes les llamará la atención? Sí. Interesante. Ahora, O sea, ahora ¿querrán Jimmy, eso? Tocábamos un punto antes de entrar, y para todo, es de plena conciencia también en los futuros prospectos. Debe de existir un trabajo cultural. La cultura del fútbol es deprimente en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para hacerles un hábito el fútbol. De lo contrario, no vamos a crecer, lo que comentábamos con Jimmy antes ahora. ¿Por qué? Porque si el niño no está disciplinado para levantarse a las 7 de la mañana a una cancha, por otros distractores que tiene ahora, lamentablemente la tecnología, entonces ese niño no le va a aguantar 15 días entrenando con una disciplina como lo hizo este hombre para crecer. No va a aguantar. Aprovechando ese ejemplo, yo he sabido, bueno, el modelo FESA, por ejemplo, Sí, y FESA logró colocar a varios jugadores afuera. Es correcto. Quizás no eran las mejores ligas, pues, pero eran Sí. oportunidades en segunda división, en Dinamarca. A España y a México. Sí. Como Argentina que había un incluso. convenio con Y- algunos sí. clubes. ¿Y qué Argentina. pasaba con los Argentina muchachos? también. Correcto. Un mes, 2 meses, 3 Sí. meses. No, ya no aguanto. ¿Y qué te pasa? Es que extraño las pupusas. Ay, ya, Es que extraño a mi mamá. Es que mi novia me hace falta. Pero, licenciado, si no somos discípulos de la disciplina, es Sí. difícil avanzar. Eso, ¿no? Por eso yo repito, es un problema Ajá. estructural. Estructural. Y entonces, que hemos tenido, no sé, la suerte, la bendición de contar con modelitos así que es como Sí. que nos han dado alegría. Sí. Pero realmente si la forma de pensar del dirigente salvadoreño, bueno, de los directivos de ahorita, Sí, sí. no cambia, y créanme que para mí es un poco, yo digo, híjole, vaya, esta comisión está haciendo su trabajo, Indes está apoyando, viene la elección y el nuevo comité ejecutivo, ¿y quién realmente le va a dar seguimiento a esto? A eso. Porque puede llegar cualquier loco y decir, no, a mí ya no me interesa trabajar con Indes, y se echa a perder todo lo poquito que se ha logrado Lo que se ha ahorita, logrado es cierto. y volvemos entonces al mismo modelo que teníamos hace 3 años Y prácticamente. saben que yo le di gracias a Dios que el señor presidente tuviera
que hacer aquel corte de aquel famoso convenio de ayuda económica con la liga. Sí. Oh, sí. Sí. Porque era más amor al dinero para apropiarse de esa cantidad que el desarrollar el fútbol. Si yo éramos embaucados en un problema serio, pero Dios nos ayudó a que se saliera por la desgracia que pasó Del 20 de justo mayo. hace 2 años. Justo parece. hace 2 años. Entonces vean ustedes, y el señor presidente lo dice en unas otras ocasiones, es que dentro de la estructura y la formación del perfil del atleta debe de haber un control dietético, nutricionista, académico, físico, Una preparación integral. una preparación integral, por favor, y lo dijo Mario antes. Recién. Los modelos nuestros han sido pequeños como para poder decir, con este nos quedamos, porque aún FESA, mis respetos para Jorgito Bajaya, pero para mí no está como a estas alturas del tiempo que tiene de estar trabajando, como nosotros quisiéramos, con una base de jugadores ya en una selección 15, 17, de cuántos años estamos hablando de FESA. ¿Entienden? Y no se nos está dando. Pues el problema es de que, o sea, FESA hace su trabajo, pero y de ahí, o sea, No no trasciende. le vas a dejar toda la responsabilidad a FESA. Y ha pasado aquí que, por ejemplo, todo el mundo quiere el resultado de la selección de fútbol playa, y eso lo hemos hablado, bueno, después del 4º lugar en Ravenna, Así. pero el fútbol playa está olvidado. Eso es muy... O sea, si el Indes Si no no crea fuera la liga de el fútbol Indes, playa, Dios vaya, mío. y había otros torneitos que ahí, Café Rico hacía un torneo allá en Sí. Barra de Santiago, Sí. en La Pirraya, Sí. cosas, o sea, Sí. torneos así, pero Sí. torneitos Chispas. que no... Ajá, exacto, era Esfuerzos era, aislados esfuerzos también. aislados, Sí, aislados. que si no viene el instituto y crea la liga, y ahora resulta que hay hasta segunda división y hay un montón de El fútbol equipos. sala incluso. Claro. Pero Jimmy, pero ahora la responsabilidad de que la selección de fútbol playa haya caído eliminada en primera ronda, la responsabilidad es del Indes. Es que eso es lo yuca, Mario. Entonces De yo que- estoy seguro de que si ahorita Surinam y Anguila nos ganan, la culpa va a ser del Indes. Sí. Sí. La gente eso va a pensar. Sí, también La ponemos gente eso va a pensar. también lo mismo a lo cultural en el aspecto de no valorar el cambio que se le quiere generar al deporte, particularmente al fútbol, si queremos resultados ya, para ahora. Y lo que se ha hecho con Playa, como hay que agregarle a Sala por el apoyo que se está brindando, Sí. es empezar prácticamente a darle el desarrollo que requiere estas dos modalidades que han sido descuidadas por Sí. el organismo competente. Exacto, es Sí, que sí. a ese es el punto que yo voy. Sí. La exigencia a las autoridades, a los que les corresponde desarrollar el deporte del fútbol en este país. Yo le tengo una pregunta al arquitecto porque es el territorio que él atiende, ¿verdad? Al igual que los otros compañeros muy bien dirigidos por el licenciado José Morejón. La selección de FESA, que dejó un buen sabor de boca siendo campeona centroamericana Codicader. de Codicader, Ujú. ¿qué ha pasado con ese grupito? Buena pregunta. Ahí están los chicos, unos ya salieron de bachilleres, otro de los detalles que tenemos, tal vez a nivel estudiantil como Indes. ¿Qué pasa con los chicos que estuvieron en FESA ganando el Codicader? Nuestro presidente dijo que habría que dárseles un proceso, estuvieran en la universidad o donde estuvieran, Ujú. pero no perderlos. Ujú. Pero el ente rector del fútbol, ¿qué hace ¿Qué seguimiento por le ha dado rescatar si también? son los Exacto. responsables de esa Ahí tienda? estuvo el Ajá. presidente en esa ¿Entiendes? final. Sí, ahí estuvo. Sí. Entonces, Estuvo- lo mismo acabamos de clasificar a un mundial sub-17. 17. Vamos a ver cuántos de esos muchachos realmente se les da el seguimiento. Yo diría, pues vamos a ir a un mundial sub-17. Sí. Entonces esa base tendría que ser lo que va a disputar el clasificatorio a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Sí. La sub-19, convertirse en sub-21, Claro. convertirse en sub-23 y después la selección mayor. ¿Y quién está pensando en eso? Un proceso. Un proceso. Claro. Pero como que nos da urticaria, nos da alergia Sí. hablar de proceso, tener paciencia. Darle porque seguimiento. todo lo queremos ya. todo lo queremos. Y Todo otra- lo queremos ya. Otra Y- cosa que veo es que, por ejemplo, bueno, el presidente anunciaba en estos días que se había hecho el desembolso porque ya esos jugadores, por haber clasificado, pasaban a formar parte de Fuerza y Gloria. Sí. Correcto. Se hizo un desembolso de $12,000, $6,000, cubriendo 2 seis- meses, ajá, ya, exacto. $6,000 de abril, entiendo, mayo, Marzo, abril, abril. perdón, $6,000 por cada mes.
lo hace el INDES, ya, Claro. que digamos, pues un esfuerzo que está haciendo el INDES, ya, pero de repente hay gente que yo no quisiera pensar que un ataque o algo por el estilo, pero empezar a cuestionar al presidente por decir, ¿y usted cómo demuestra que eso ya está depositado? O sea, Menzi, el encargado es la federación. Claro. O sea, el INDES no va a ir cuenta por cuenta de cada uno de los jugadores y le va a depositar a su cuenta personal. Esa es la cosa que algunos... Entonces, pero vos decís, Mario, pero es que, o sea, y ahí es donde yo también me sumo a lo que vos decís en cuanto a la responsabilidad le va a caer al INDES. O sea, que el que menos responsabilidad tiene, a ese le va a caer. ¿Ya? El arquitecto mencionaba la modalidad de fútbol sala. Usted mencionaba la liga de fútbol playa que organiza INDES. Le voy a comentar algo. Dije, licenciado, algún directivo le da urticaria. A mí me da una sensación sabrosa lo que voy a comentar. El día martes tuve la oportunidad de conocer a una niña participante en Juegos Estudiantiles que organiza INDES en coordinación con MINED. Sobrina del profesor Elías Ramírez. Okay. Llegó a jugar al complejo INDES con el Centro Escolar California. ¿De dónde es Elías? De dónde es Elías. Es sobrina del profe Elías Ramírez. Desde la primera acción que la vi que controló la pelota, le digo a un profe que estaba a la par mía, esa niña, ojo, presta atención. ¿Tiene algo, dijo usted? Sí, ganaron 14-1. 14. ¿Cuántos goles metió? 13. 13 de los 14. Sí, 13. La abordé y le digo, qué bien jugás. Con pena va. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la Liga de Fútbol Playa de INDES. Esa fue la respuesta de la niña. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la Liga de Fútbol Playa que organiza INDES. Nosotros andamos en toda la costa litoral y somos testigos del impacto social que genera la Liga de Fútbol Playa de INDES. Esas son cosas que la gente no termina de entender, por ejemplo, cuando preguntan, ¿y cuánto gasta el INDES en esto? Y sí, hay un gasto, pero también hay un retorno social. Es correcto. O sea, no necesariamente uno va a ver la ganancia económica, sino que es un trabajo social, la gente quiere formar parte de, la gente aspira a convertirse en esto, la gente busca el deporte también como una forma de incluso ganarse en la vida. Sí. Si quieren ser profesionales genera empleabilidad. Genera empleabilidad. También. Soy testigo de eso. No, y el movimiento económico también alrededor, porque llega la señora de las tostadas, llega el señor de los sorbetes, llega el señor de la minuta, se activa el comercio. Alguien llega a vender pupusa, llega a vender fresco, y, o sea, eso. Y el traslado de los equipos, o sea, exacto. Los transportistas también tienen ingresos. Exacto, o sea, pero volviendo al punto, estos esfuerzos, parece que a alguna gente también le da como ya lo decía Mario, no sé, no entender esto, o simplemente por llevar la contraria, porque... Pero la mayoría es la gente que está agradecida. Sí. La mayoría. Yo creo que eso, yo creo firmemente en eso también, Carlos, Mario. Atletas, entrenadores, árbitros, público en general. Sí, la gente es una fiesta. Los familiares de los involucrados, creo que de verdad sí. es las comunidades pues que se ven beneficiadas. La respuesta de esa niña, que es del norte del departamento, de California, prácticamente, entonces alejado de lo que es la costa. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la Liga de Fútbol Playa que organiza INDES. Sí. Sobrina del profe Elías Ramírez. Sí. El ejemplo. Sí, la verdad que sí. Exacto. Mire, o sea, aquí podemos pasar hablando 3, 4, 5 horas. Yo no me quiero retirar sin hacer una invitación y que lo maduren o vean cómo se le da. Fíjense que parte de nuestro desarrollo, independientemente a la idiosincrasia de nuestros pueblos, yo considero que, Marito, deberíamos de retomar una tarea como programa deportivo a través de la radio y como INDES, en encontrar un espacio, un restaurante, una cafetería y abrir un programa dominical después de la jornada y estar cada domingo invitando a personalidades del deporte
y montar no el morbo, sino el entusiasmo y el deseo de aquellos aficionados que externan a través de un medio sus puntos de vista, a través de lo que dice el dirigente de cualquier disciplina deportiva. Particularmente el pan de cada día nuestro es el fútbol. Claro. ¿Verdad? Pero sería bueno que ustedes lo retomaran porque tienen un equipo de trabajo muy bello. Gracias. Y lo pueden prácticamente hacer que la gente despierte, porque mucha gente está esperanzada a la noticia de que qué pasa, o qué viene, o qué puede suceder. Y ellos opinan. Entre las opiniones a veces no les damos importancia, pero algunas son acertadas. Vamos a trabajar la idea. Sería bueno. Vamos a darle y taller. Tenemos espacio para donde hacerlo. Sí. Yo antes de ir, de que terminemos, quería preguntarles a ambos momentos icónicos en sus respectivas carreras. Y yo creo que no podemos irnos, por ejemplo, sin preguntar al profesor Vladimir, aquella famosa jugada en el Mundial con Rivaldo como protagonista. ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Cómo lo vivió eso? Se fue Brasil-Turquía, ¿no? Sí. Brasil-Turquía. Vean, todo tiene su historia en el momento que se vivió. Se dieron dos acciones trascendentales en ese partido. Un partido que dentro del mundo de los árbitros todos quieren estar en el juego de Brasil. Y sin andarlo buscando, pues Dios designó al salvadoreño porque estuviera como árbitro asistente un 6 de junio del 2002. ¿Qué significa esto? Cuando en la acción de juego se dan dos acciones. Una, cuando Rivaldo milimétricamente, hoy se ratificó con la modificación de la regla 11, que el jugador debe estar completamente cuerpo entero para podérsele juzgar a partir del 1 de julio, que está fuera de juegos y que es sancionable. Entonces, en esa época se da la situación del defensor y de Rivaldo, cuando él justo se perfila a cabecear el balón, ya está totalmente adelantado y justo el defensor se le aparea, ¿no? en una acción aérea. Cabecea, la bandera arriba, fuera de juego y el balón termina en el empate de Brasil para variar. Sin embargo, se tuvo que dar. Cuidado, profe, no se va a ir de espaldas ahí. Llegaron tres connotados exárbitros mundialistas de la cadena Globo de Brasil y preguntan que quién es el árbitro Jujatleco. Y les digo yo en inglés, ¿quién creen ustedes que es el árbitro Jujatleco? No, ninguno de los cuatro, me parece, dice. ¿Y por qué quieren saber? Les digo yo. Es que queremos felicitarlo, dijo. Porque la verdad que el fuera de juego nosotros lo vimos en cámara lenta, en cámara congelada, en velocidad, y no dábamos que era fuera de juego, me dijo. Pero queremos... Y me identifiqué con ellos y me dijo, te felicitamos, me dice Roberto Carlos, te manda esta casaca para que tú seas el dueño. El comisario del juego, que era de Siria, dijo, pero es prohibido que un árbitro pueda recibir una preventa, ya sea de indumentario o lo que sea. Okay. Entonces, vea, pero él lo puede recibir si ustedes me traen la de Ronaldinho, les dice el comisario general Formoso. Entonces viene y se la traen. Hoy sí la puedes tomar tuya. Imagínense ustedes FIFA en ese ámbito histórico, ¿ok? Lo que estamos hablando de los tamaños, ¿ok? Entonces, vean, entonces viene y después se da la acción de Rivaldo nuevamente con Busak de Turquía. Yo desde que vi que el jugador agarró la pelota, yo dije a pegarle lo que nosotros llamamos baño, ¿no? Agarré el balón, le pega, y a Rivaldo le cae acá a la altura de la cintura. Estoy a 1 metro. Y en ese torneo, en el congresillo nos dijeron, vamos a combatir la excesiva simulación del jugador. Por favor, sean drásticos. Afortunados los brasileños que tuvieron un hombre noble de árbitro, el coreano Jin Kim. Y le digo que al jugador tenía que mostrarle mínimo tarjeta amarilla a Rivaldo por la excesiva, pero que el otro obviamente era expulsión, ¿no? Y se genera una polémica ante el mal procedimiento del árbitro, de que él en vez de venir al penal, se fue a atender el golpe de este
de este turco. Viene y Rivaldo se levanta y todos bueno, aquí en El Salvador, que hoy lo tenemos en el programa Más Deporte, me despotricó como él quiso. Eugenio. Ya le vamos a decir. Eugenio, saludos. No, sí, tuve la oportunidad, ya está. Entonces, pero viene y yo que estaba como a 1 metro, juzgamos esa acción, le reporté al árbitro, el árbitro dijo que no, que era suficiente la tarjeta roja al jugador de Turquía y que él pues quedaba así. La FIFA lo sancionó a Rivaldo con $1.500 que valía una tarjeta amarilla por no habérsele amonestado de parte del árbitro, pero sí, ese fue el incidente de Rivaldo con su servidor y la anulación del gol en un fuera de juego, ¿no? ¿Qué sintió, profe? Fíjense que, buena pregunta, y lo acabamos de enfatizar en esta reunión, el profesionalismo resalta sobre todas las cosas. A esa altura uno ya no padece de nerviosismo porque ya viene de bregar muchos torneos de ese nivel. Claro. Y entonces uno ya está concentrado que tiene que hacer lo que... Es más, Roberto Carlos en un saque de banda llega y se agacha, ustedes podrán ver el video, y me dice, profe, sabemos que usted es yucatleco, muy bien el español, como allá había jugado en España. Entonces, queremos que nos ayude, profe, échanos la mano. Mira, le digo, sobre tus ojos están puestos millones de cámaras. Entonces, ustedes tienen capacidad, vamos. Estaban perdiendo 1-0. Y con el penal empataron y todavía ganaron el partido, no muy solvente. Sí. Pero la fortuna se da que se encuentran en cuartos de final y ganan 4-2, me parece. 4-2. Sí. Vean ustedes situaciones que se dieron en ese juego histórico, porque se dieron a mi lado. Fíjense que antes de entrar al partido yo le pedí a Dios que a mi lado era lo que menos quería que se dieran de ese tipo de incidentes. Los asistentes estuvo tranquilo, sí. El tailandés, pero ya Dios lo hace para que uno ponga en acción. Sin embargo, gana Brasil. Los turcos no estaban de acuerdo con el arbitraje del coreano. Si hubiera sido un árbitro mexicano o del área, hubiera sido más drástico con los brasileños. Sin embargo, tuvo la suerte que fuera Mr. King que dirigiera el juego y se dieran las cosas que se dieron. Bueno, y Brasil termina siendo campeón, ¿no? Sí, terminó siendo campeón histórico, eso, porque fue el último en llegar. Argentina llega en primer lugar y es eliminada en la primera fase. Sí. ¿Ese es el partido más especial para usted o ha habido otro partido más especial? Estuvo otro dentro de la Copa del Mundo, sí, pero hubo otro más especial que fue Uruguay-Sudáfrica en Malasia en la Copa Mundial Juvenil U20 con Sayaleta, le comentaba, el gol. Haciendo un gol desde la línea medianera, justo cuando el balón llega, él abre en volea el balón y lo tira hacia el marco, el arquero salido y es gol desde el medio campo, pero todo el mundo decía que era fuera de juego de Sayaleta. El comisario que lo tenía del juego me dice, te felicito una vez. Ya estaba yo descansando, vuelve a sonar el teléfono, te felicito, me dijo, te has hecho famoso con ese gol, me dice, porque otro hubiera sido, lo hubiera sancionado. Yo tuve mis dudas que fuera sancionado fuera del juego, me dijo. Eso fue vivido, que no se da todas las veces, de que un jugador exactamente en la línea medianera anote un gol hacia el adversario. En una jugada de esa naturaleza el balón llega, él solo levanta el pie, ni le pica y está justo. La línea medianera es parte del área que la delimita. Sí. Entonces, anota, golazo. Sayaleta, ¿se acuerdan de ese uruguayo, no? Sí. Sí. Profe, ¿usted cuál recuerda como el momento, mire, el mejor momento de su historia? Como soy un firpense, así, un firpense de corazón. Yo no le creo, yo. ¿Cómo no? Cuando estuve del otro lado, también disfruté ganar la FIRP como profesional. Yo soy bien honesto. Pero... ¿A dónde jugó usted más? Yo me retiro. ¿Estuvo en Apaneca? No, en Chalate. En Chalate. Yo jugué 2004 en Chalate. Mire, a mí esta página de Transfer Market siempre me juega cosas malas. Yo tengo una foto suya bien pequeñita. ¿Dónde es que la tengo? Pero la cosa es que... No me acordaba de Chalate. Aquí está. No, por eso. Pero mira, dice... Con Marlon y con... Firpo, Chalate, Apaneca, dice que... Año 2004, ya, sí. Jugó en Apaneca. No, vea, no jugó en Apaneca. No. Pero es que aquí dice Apaneca, mira. No. Y estoy viendo Transfer Market. No.
La cosa es de que, bueno, se retira en Chalate. Sí, fue mi último año. Okay. Y le ganó a Firpo. Sí, 1-0. Ah, de veras. Sí. Este es el momento, quizás 12 de junio. Aquí en esta. No, o me pasa el video. Sí, o sí. me, No, es una fotografía. bueno, me pasa la foto 12, y yo la 12 de pongo, la junio pongo. del 94. Ahora sí. Sí. En ese momento no había selección. Firpo queda eliminado en semifinales. Don Sergio Torres, como presidente de Federación de Fútbol, dice, vámonos a cumplir con ese compromiso. Hay un partido en Fresno, California, una semana antes de que el Mundial inicie. Del mundial, preparación de Brasil, ¿no? Sí, Para el mundial. Brasil en su plan de trabajo tenía planificado jugar contra Canadá, contra Honduras y contra El Salvador. 12 de junio, Fresno, California. Firpo sin extranjero. Firpo jugando como selección nacional. Fue ese 3-1, 4-1, ¿cómo fue ese partido? No ganaron 4-0. 4-0. 4-0. Venía de meterle 8 a Honduras, Brasil. El único que no jugó a los titulares fue Tafarel, jugó Seti. Ah, sí. De ahí Brasil jugó todos, sí, sí. con Jorginho, Sí, con... sí. Bueno, en ese partido se lesiona Ricardo Gómez, que hacía pareja en la saga central con Ricardo Rocha. Se lesiona en una acción con Díaz Arce. Disputan un balón, un juego aéreo, y cuando cae se lesiona la clavícula. Ahí viene el espacio para Aldair, que termina. Entonces, sorpresivamente, en la charla técnica previa, un día antes del partido, me dice Kirill, quiero que hagas marcación estrecha a Romario. Me costó dormir. Sí, Romario estaba en Barcelona. ¿Verdad? ¿Cómo lo marco, dijo usted? Sí, no. Cárcamo, Leo, tú vas a marcar marcación estrecha a Bebeto y Giovanni tú sobras. Jugamos con línea de 3. En esa acción, Romario, Brian Hall, colega suyo, Sí. le está como diciendo que yo lo ando marcando muy fuerte. A una semana del Mundial. Sí. Y en un tiro de esquina que nosotros estábamos defendiendo, tiro de córner, me dice Cárcamo, joya, el tiro de esquina no se cobraba, algo pasaba, y me llama Cárcamo, joya, me dijo, y yo me le acerco, tened cuidado, no vayas a golpear a ese muchacho, me dijo, si lo lesionás, me dijo, estos cheles nos van a meter presos, me dijo, se refería a los gringos, sí. Estábamos en Estados Unidos, Sí. esa fue la expresión de Cárcamo, tened cuidado, no lo vayas a golpear, me dijo. Si lo lesionás, nos van a meter presos a todos aquí. Me dijo. Un mes después estaba siendo campeón del mundo. Romario. Y así por casualidad no le pegó alguna patada así a usted. No le dejó ir. No le dejó marcado los tarugos. Un recuerdito. Así como Pancho Sorto. O como Giovanni que le... Así Giovanni, sí. No, Ligle, no. No. Entonces ese partido. Sí, me entiende, contra el Brasil campeón. Sí, de Estados Unidos. Qué curioso que los dos estén relacionados con Brasil. Correcto, con Brasil. Sí, Brasil. Brasil campeón. Sí. Brasil Exacto, campeón con los dos 2002. Brasiles campeones. Sí. 2002 y 94. Y Lionel Cárcamo ha sido de los futbolistas más nobles que ha No. tenido este país. Gente, mano. Qué bárbaro. Calidad. Ejemplar el tipo. Sí, sí. Ejemplar. Bueno, de verdad que es, híjole, no sé ni cómo catalogar la charla que hemos tenido, porque, o sea, se queda un montón de cosas, Sí. podríamos, como le digo, pasar aquí hablando 3, 4 horas No se más, siente el tiempo. y no terminamos de hablar de lo que nos Es gustaría No, hablar. y ¿saben qué? Me satisfizo que Marito nos acompañara porque es un hombre No, mira qué connotado. cuesta, hombre, ¿Ah? mira qué cuesta. No, que, hombre, pero ya veo que te casas, bueno, aquí está, ¿no? Está bien, Mario, gracias. Gracias por esta a la oportunidad, orden. licenciado. No, No, gracias. al La verdad que es la contrario, primera vez que gracias nos a vemos. ustedes. Yo personalmente, arquitecto, Sí. el tener este contacto, este diálogo, y en casa, pues, estamos. El ingeniero Sí, Torres claro. tenía mucho aprecio a este hombre y lo iluminaba con sus cosas que hacía porque era de lo que él quería como periodista. El ingeniero Torres siempre nos decía a nosotros los árbitros. La comisión, a Mario Posada, sí, potón. ¿En qué ¿Te año saliste comenzaste de tú? Ricaldone, Mario? ¿En qué año comenzaste tú? A trabajar 2001. 2001, Sí, ok. estaba bien. ¿Tú saliste del Ricaldone? Sí, sí. Ah, Sí. sí. No, yo la verdad que quisiera agradecerles a ambos porque obviamente hemos seguido el trabajo que ustedes realizan en las departamentales de Usulután y de La Libertad y son los brazos de INDES también en los departamentos, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias por eso. Sabemos de que
se multiplican para atender pues todo el departamento como tal. No es fácil el trabajo en las departamentales al atender pues todo lo que como INDES hacemos, todos los programas, todos los proyectos. Y bueno, gracias por la charla también, por recordar cosas buenas del fútbol, y ojalá pues que el futuro nos depare cosas buenas como las que ustedes vivieron también en este deporte, ¿verdad? Así que gracias por habernos acompañado. Personalmente muy agradecido. Yo personalmente, y no dudo que el arquitecto, porque Igual, conozco mucho el trabajo de este señor, disfrutamos el trabajo en INDES. Y aquí vamos a estar hasta cuando Dios permita y hasta cuando don Yamil diga. Así es que de verdad, gracias. Gracias. Tómenlo, gracias a ambos y sobre todo al programa. Créanme lo que es una inspiración no solamente para sus servidores, sino para toda una población que está ávida de querer saber más del deporte, y particularmente, como dice nuestro presidente, el deporte rey, aunque se enojan los de atletismo porque dicen que el deporte rey es el atletismo. Si no hay atletismo, no hay atletas. Así es que gracias y que Dios me lo bendiga por siempre. Gracias. Amén. Gracias. Bueno, a los tres, de verdad que hoy sí he sido un poco más observador. La verdad que aprendo mucho siempre, y de verdad que me gusta mucho la historia del deporte, y qué genial hablarlo con actores de la historia del deporte de este país. Y pues gracias, de verdad, Carlos Mario, de verdad, don Vladimir, un placer enorme. Igual, Mario, tenerte aquí siempre es una gracias, cosa. a la orden siempre. Hizo espacio para nosotros, ¿va? Sí, no, mira qué cuesta. Me costó más convencerlo a él que a ustedes, ¿va? De verdad, yo sé que estaba muy ocupado. Así es, bueno, gracias a Denis, también a Carlos Merino, ahí nos vino a hacer un par de fotos. Y gracias a ustedes también que siempre están pendientes viernes a viernes de las publicaciones del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Cuídense mucho, será hasta una próxima edición. El podcast que les recuerda tomen agua. Nuestros invitados han estado tomando agua. Gracias. Hoy sí yo fallé, no traje mi botella con agua. Pero gracias, cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.